Si siempre te enamoras del vampiro, del licántropo, del brujo y en general de todo lo que no es humano, Quédate, porque este episodio lleno de colmillos, hechizos y mucho romance paranormal es para ti. ¿Lista para una buena dosis de amor y risas? aquí no hay diamantes, pero te prometemos mucho brillo en tus mañanas con lo mejor de la literatura romántica y mucho más. Yo soy Judith Romero, caótica en general, fanática de la literatura repleta de tensión no resuelta y de los desayunos en buena compañía. Y yo, Alba Cayuelas, Tauro, adolescente americana en otra vida, cazadora de ratas y amante de los mejores clichés. Ambas somos escritoras de romántica y fantasía. Y dos de las fundadoras de Murcia Romántica. Libros, Café o matcha, Dulces y nosotras, tus compañeras perfectas para desayunar con una buena dosis de amor. prepárate, que aquí comienza Desayuno con romance. Muy buenos días de viernes. Sabemos que muy probablemente al ser festivos pocas vayáis a escucharnos a primera hora de la mañana, pero por si acaso aquí estamos acompañándote un día más a primerísima hora en nuestro desayuno semanal favorito. Yo soy Alba y antes de nada vamos a saludar a mi compi, Judy. ¿Qué tal estás? Trasnochaste mucho anoche, tuviste fiesta de Halloween. Hola Alba, pues ya sabes que yo tuve fiesta infantil y nada, fuimos a un parque que se suele ir con los amigos del cole, todos los niños disfrazados y las mamás pues con este gorrito que me ves y poco más, porque a mí la verdad es que disfrazarme me cuesta mucho trabajo. Me tinto un poco el pelo, me pinto los ojos a lo mejor más negros, que yo no me los suelo pintar con raya, pero ya está, poco más. ¿Tú qué tal? ¿Tú qué hiciste? Pues yo estuve hasta las tantas en una casa del terror que hace mi familia en el pueblo. Mi pueblo es el Riero de Bonanza, que está al lado de Orihuela, y es un pueblecito muy pequeño con casas bajas que da pie a celebrar Halloween, a hacer el truco trato y todo eso. Y desde hace unos años mis tíos hacen una casa del terror en su casa, en el sótano y por todo el exterior de la finca. Y la cosa es que empezó siendo algo pequeño, pero con el tiempo eso ha ido evolucionando y ya hacen un pasaje súper largo con un montón de escenas, un montón de actores, porque participa toda mi familia, la familia de la mujer de mi tío también, muchos amigos suyos. Tienen un storytelling al principio que dice mi padre para meter a la gente en el ambiente, o sea, todo muy currado Madre y mía, qué claro, pasada, tía. sí, sí, así. Y claro, conforme se ha ido corriendo la voz, cada vez va más gente y estamos allí horas. Y luego ya cenamos en familia y todo eso. Yo no participo de actriz dando miedo, porque claro, yo tengo que estar pendiente de Elsa y de Mateo, pero está muy guay ver cómo sale cada grupo chillando de miedo y todo eso. Fíjate que el año pasado incluso mi tío iba a cambiar una cama de la casa de la playa y se la llevó para tenerla para Halloween, para hacer la niña del exorcista ahí tirada con una persona de verdad. O sea, a ese nivel. Madre mía, eso es vivir la fiesta como pocas personas Sí, la viven. O sea, qué sí. suerte. Nada, pues nada, si estuviera por allí, vamos, me pasaría seguro. Un año Otro tengo año que te ir. viene. Esto, el año que viene, en vez de irte al parque infantil, te vienes a la casa del terror. Exacto, exacto. ¿Y a los niños les da mucho miedo o pueden entrar niños a esa casa del terror? A los niños pequeños creo que le hacen sesiones un poco menos tenebrosas para que puedan Ujú. entrar, porque yo creo que Elsa el año pasado entró o en el primer grupo o en el último grupo que lo hicieron como light, pero para los mayores da mucho miedo. Guau, pedazo de nivel. Bueno, eso es otro nivel. Y como veis que nos gusta mucho Halloween, pues no queríamos que pasara la oportunidad de hacer un episodio especial de Halloween, ya que estamos en la Spooky Season. Y además, esta temporada puede acabar cuando uno quiera, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que aunque tengo muchas ganas de pasar a la época navideña ya, creo que esta la voy a alargar un poquito más porque la verdad es que con todas las ferias no me ha dado tiempo casi a leer nada y tengo varias lecturas pendientes, entonces la mía se va a alargar. Y el caso es que de lecturas queríamos empezar a hablar, ¿verdad, Judy?
Sí, vamos a ponernos en contexto. Alba y yo hemos hecho un retroceso en el tiempo, hemos cogido nuestra máquina del tiempo y nos hemos ido atrás, en concreto a 2005, antes de Crepúsculo, que fue publicada en 2005. El romance paranormal, pues ya sabéis que existía, pero no en la literatura juvenil, o al menos Alba y yo no hemos encontrado indicios de que hubiera una literatura juvenil como tal de romance paranormal. Las historias románticas con criaturas sobrenaturales estaban más en el género adulto y además eran muy de nicho. Había autores como Ayn Rand con entrevista con el vampiro, pero sus vampiros eran algo así como la versión de la época de lo gótico, de lo oscuro. Eran trágicos, en conflicto con su naturaleza. Y también por esa época podíamos encontrar La Hermandad de la Daga Negra, libros que yo leí y recuerdo como con mucha sorpresa, de J.R. Ward, porque a mí esos libros me impactaron mucho en su día. Yo era muy jovencita cuando los leí y no me esperaba encontrar algo así en un libro porque, por supuesto, no había leído nunca algo así y me atrajo un La, montón, lo recuerdo muy bien. la parte, la parte spicy, ¿no? Exacto, sí, era como eso, la mezcla esa de romántica, erótica, con vampiros, pues yo no la esperaba porque, claro, venía de leer otro tipo de literatura, pues Barco de Vapor, Gran Angular, y claro, Claro. te encuentras esto y te dices, ¿esto qué es? ¿Puedo encontrar en un libro esto? ¿En serio? Y nada, todos estos libros pues salieron más o menos a la par de Crepúsculo, pero como hemos dicho, pues en versión adulta, y Crepúsculo pues llegó con esa versión juvenil que tanto nos enganchó. Exacto. Yo creo que es claramente con Crepúsculo cuando surge ese boom del romance paranormal de la literatura juvenil, porque además de empezar a utilizarse protagonistas adolescentes, excepto Edward, que bueno, era mayor, pero aparentemente era adolescente, bueno, y además de Aparentemente. esto, aparentemente, la mente, pues bueno. Bueno, pues empezó a hacer a estos seres paranormales buenos o con capacidad de cambiar su naturaleza tenebrosa, por así decirlo. Sí, y ahí creemos que estuvo el gancho, porque Edward es atractivo, a pesar de que hay muchas personas que después al hacer la versión cinematográfica opinaban otras cosas, pero de primeras el Sí. personaje literario, ¿verdad? Que es lo En que la nos mente de incumbe cada aquí. una era atractivo. Total, era atractivo, era protector, también era peligroso, por supuesto. De hecho, Bella siempre estaba en peligro con él. Pero a la vez, vosotros sabéis que siempre la ayudaba, ¿no? Todos los que hemos leído los libros, pues veíamos que era un personaje que no te podías juntar con él de lo peligroso que era, pero siempre estaba ahí si lo necesitabas. Y luego está Bella, que encarna el papel de la chica normal. Sí, más que normal es que incluso era la chica rarita, la no popular. Como creo que se nos veía y nos sentíamos a lo mejor la mayoría de lectoras adolescentes por aquella época, ¿no? ¿Qué pasa? Que de repente millones de lectoras podíamos identificarnos con ella porque es el tipo de protagonista que está constantemente en situaciones de peligro, pero sin saberlo se convierte en el centro del universo de un ser inmortal. Es que, ojo, ojo. Eso yo ¿Quién creo no que fue, querría eso? es claro, yo querría. Entonces quería, seguro. Y yo creo que eso fue un poco la clave, ¿no? El que un personaje común y corriente y femenino fuera el eje de estas historias sobrenaturales. Era como un sueño prohibido. Exacto, ese es el otro kit de la cuestión, que veníamos de una literatura juvenil en la que la mayoría de los protagonistas eran chicos y de repente Crepúsculo abre la puerta a que esa protagonista normal y corriente con la que cualquiera podemos sentirnos identificada, pues sea una chica. Sí, sin duda, Crepúsculo abrió la puerta a todo un universo de historias románticas donde las protagonistas eran ellas, chicas normales que sin ser extraordinarias acaban envueltas en un mundo sobrenatural lleno de emociones fuertes. Claramente esto es que cambió las reglas de la literatura juvenil. Sí, aquellas primeras novelas de romance paranormal juvenil tenían unas características muy concretas que eran las que nos empezaron a encantar a todas las lectoras del género y ayudaron a definir ese género y marcaron las bases de lo que se convertiría, Alba y yo creemos que una tendencia literaria masiva. Primero lo que hemos dicho, protagonistas que eran chicas normales, que de repente se encuentran en situaciones
poco corrientes, sobrenaturales, y permitía que las lectoras nos identificáramos con ellas con mucha facilidad, porque al final era como vivir esa aventura y ese peligro que tanto te atrae a través de tu protagonista. Sí. Luego, por supuesto, el héroe oscuro y misterioso, protector, atractivo, como hemos dicho, y sobre todo peligroso. O sea, todos tenían ese toque de tragedia y conflicto interno, ya que quería estar con la protagonista, pero su amor al final la ponía en peligro, ¿no? Eran los chicos malos, como les llamábamos entonces. Sí, y qué guay era. O sea, yo quería tener en el instituto uno de esos chicos malos y Sí. que fuera súper sobrenatural y que me sacara de clase y hiciéramos cosas locas y atrevidas. No penséis mal, En mi que estamos instituto, hablando de en literatura el mío no juvenil. había. No, en En mi el mío instituto no había de tampoco. eso. En el mío había un chico que era súper guapo, estaba mazado, ¿vale? No voy a decir su nombre, que empezaba por E. Pero era parecido, solo le faltaba, él lo identificaría con un licántropo, a E lo Bueno, identificaría con ese personaje y molaba mucho. Bueno, otra de las características, esa historia de amor prohibido, porque amar a la chica suponía ponerla en peligro y el prota no podía permitir eso, por lo tanto era un amor prohibido de libro 100%. El romance y ese amor prohibido solía ser el elemento central de la historia y el que más te enganchaba para seguir leyendo a ver cómo se resolvía. a mí me encantan los amores prohibidos. A mí también me gustan mucho los amores prohibidos. Y además, las protagonistas en este caso necesitaban ser rescatadas porque normalmente, como las protagonistas femeninas eran las humanas, pues podían proyectar una apariencia frágil, sin poderes, y por eso necesitaban la protección, lo que refuerza el cliché del chico protector, aunque más tarde hemos visto que eso se ha criticado mucho, ¿verdad? Y se ha intentado dar la vuelta a esa figura. Sí, ahora después hablaremos de cómo ha ido evolucionando todas estas características. No se nos puede olvidar también un elemento súper importante que era el triángulo amoroso, que Oh. estaba en todas las historias. O sea, a ver, a mí me gustaba, incluso diría que me gusta en presente. No a lo mejor como lo hacen ahora, sino el triángulo amoroso de antes, que ya, claro, es que ha cambiado tanto la historia que ya nada es igual, pero el triángulo amoroso de antes a mí me encantaba, ¿no? Porque hacía todo como mucho más dramático, aunque es obvio que siempre había un claro favorito. A mí normalmente solía gustarme con el que se iba a quedar al final, excepto con la trilogía de El verano en que me enamoré, pero bueno, esa es otra historia. Pero sí, a mí esa me gustaba. Ay, y a mí otro triángulo, yo soy como tú, ¿vale? Me gustan mucho los triángulos amorosos y normalmente me suele gustar el chico con el que se queda la protagonista, pero en los Juegos del Hambre no quería ese final, o sea, yo no quería No, que se quedara con ese chico. a mí me ¿A ti te gustaba gustó Pita. el final? Sí te Sí, a mí me gustaba. gustaba Pita. Mm. Es Ay, que no. yo era de rubios con ojos azules, totalmente. Ah, ay, vale, vale. No, A pues mí yo ahí, cuando ¿ves? me ponían uno rubio era ese, ya está. No, yo en este caso no coincidimos, aunque yo con Alba coincido mucho, pero en este no, en este yo estaba muy cabreada. Y de hecho no me he leído los de detrás, aunque sé que no tienen que ver, ¿vale? Pero no sé, como que yo me quedé peleada con esa trilogía y ya no quería seguir leyendo. Pero bueno, las historias solían desarrollarse también en lugares comunes, realistas. Además es que es una costumbre que hemos traído mucho a nuestros días, porque muchos de los Mm. libros de romance paranormal actuales también se desarrollan en ese lugar realista. Sí, El son más contraste, urban fantasy. exacto, Urban Fantasy, que en esa época no sé si se calificaba ya como Urban Fantasy o no, no lo recuerdo. Yo creo que no, yo creo que no. Mm, No, que ese es un término más actual. Y el contraste entre ese mundo cotidiano y el misterio sobrenatural permitía muy bien a las lectoras imaginar pues que esas historias pues, podían transcurrir en tu ciudad, en tu pueblo, ¿verdad? Sí, es que de hecho esas historias siempre ocurrían en mi vida y en mi ciudad o en mi pueblo que daba más pie a este tipo de historias, claro. Y ahí teníamos el cliché que aún no se conocía en ese momento de Small Town.
Cierto, es verdad, no había caído en eso. Pero ¿Veis? es Yo que lo he tenido soy toda mi vida. Qué desaprovechado. total. Es verdad, es verdad. Y no podemos olvidar que otra de las características muy importantes de este género es que el amor siempre estaba ligado al riesgo, cosa que quizás actualmente también es bastante criticable o cuestionable, pero en ese momento nos encantaba. La protagonista era consciente de que el interés amoroso que tenía pues era un peligro potencialmente mortal, cosa que se ve muy bien en Crepúsculo. Pero lo que hacía que el romance fuera más intenso era justamente eso, siempre estar al borde del precipicio, pero sin caer en la toxicidad explícita del dark romance, porque cuando estoy hablando de esto me doy cuenta de que podría asemejarse al dark romance, pero no tiene nada que ver, ¿verdad? Yo exactamente no lo identificaría para nada con el dark romance. Yo creo que ese es otro tema que deberíamos tratar en otro episodio aparte, cómo la romántica ha podido evolucionar al dark romance cuando los chicos malos ya hubo una época en la que eran súper criticados y no eran ni una décima parte de lo que son ahora, que es, bueno, es que a mí me parece Totalmente. horroroso, pero bueno. Para ese capítulo vamos a Eh, invitar a Irene Cuevas, que sabemos que le encanta este tema. Sí, es verdad, ella es muy anti Dark Romance. A lo mejor tendríamos que invitar a otra persona pro Dark Romance a ver Mm, qué sale en ese Le daremos debate. vuelta ya al debate. Sí. Bueno, creo que otra característica es que con este tipo de romances juveniles empezó a desarrollarse la narración en primera persona, desde la perspectiva además de la protagonista, claro, que es algo que sí que se ha mantenido a lo largo de la evolución del género, porque creo que hace la historia mucho más inmersiva, ¿no? Que nos podemos identificar mucho más con lo que sucede e incluso imaginar que estamos viviendo y sintiendo nosotras mismas lo que sucede. También, exacto. Mm. Y normalmente los protagonistas buscan su identidad o luchan con el deseo de ser aceptados, cosa que también hace que te identifiques mucho, porque son temas que resuenan mucho en los lectores jóvenes, ya que se encuentran en esa etapa también de búsqueda personal, al igual que los protagonistas de los libros que están leyendo. Sí, y la última característica que se nos ha ocurrido, y que es obvio que esta sí que ha cambiado y que ya no suele ser así, es que eran clean romance, o sea, solían centrarse en la emoción del primer amor y era un romance intenso pero relativamente limpio o blanco, que es como se le conoce a las historias sin spicy, ¿no? Sin sexo explícito, que se Ujú. basan más en la tensión y en gestos pequeños y significativos como cogerse de la mano o los primeros roces que en el spicy. Esta sin duda es una de las cosas que sí que más ha cambiado en el género y yo a veces casi que lo echo de menos porque creo que nos estamos saturando un poco de spicy metido con calzador cada 20 páginas. Yo no puedo con eso, lo siento. Sí, a ver, yo también lo echo de menos. Soy consciente de que a mí las escenas spicy sí me gustan. Lo que pasa que es un poco lo que tú dices. No me gusta que sea como una exigencia del mundo editorial que parece que ha impuesto que tenga que ser así. Pero sí, a mí, no sé, como he dicho antes, sí que me gustaba encontrarme algún libro spicy. Creo que tiene que ser como su justa medida, ¿no? Y más cuando estamos hablando de que es un romance juvenil. Entonces también tener en cuenta eso. Si es un romance juvenil, a lo mejor no le hace falta spicy y podemos dejar la escena como fundido en negro y se queda igualmente bonito. Pero sí, yo también echo de menos esa época en la que un simple roce de mano ya era súper spicy, que era muy Sí. bonita. Y nos ha faltado una característica de los libros de esa época que se me acaba de ocurrir, que es que nunca eran libros autoconclusivos. Es verdad. ¿Mm? Sí, creo que lo podemos poner como característica del género porque siempre eran mínimo tres y cuantas más mejor. O sea, Crónicas Total. Vampíricas, si no recuerdo mal, llegaron a ser siete. O sea, yo tengo siete. No sé si luego sacaron alguno más o yo me quedé en los siete. Y esto también es algo que ha cambiado mucho porque ahora es verdad que se tiende cada vez, o sea, a cada vez menos. Como mucho biología y ya te estás pasando. Sí, pero es verdad que esto creo que lo hemos hablado en algún encuentro, que parece que es una exigencia a las autoras nacionales, porque después cuando te traes autoras de fuera, como Jennifer L. Armentrout, como Sarah J. Maas, el hecho de que sean 800.000 libros
como en de Sangre y Cenizas, que son un montón, parece que no le importa tanto a los lectores. Y cuando hablamos de autoras nacionales, nosotros lo vemos en las ferias del libro, ¿verdad? Que siempre te preguntan, ¿pero eso es todo inclusivo? ¿Pero cuántos libros van a ser? No sé, yo creo que es una cosa un poco de nuestra. Sí, tienes razón. Esto daría para otro episodio porque permitimos o aceptamos ciertas cosas a las autoras extranjeras que, sin embargo, como que demonizamos en las autoras nacionales, ¿no? Yo ahí lo dejo, es para reflexionar, pero es verdad que sobre todo en las ferias lo vemos mucho por eso, porque, por ejemplo, yo con Hija de la Muerte, hay mucha gente que no se lleva el libro porque es que es una primera parte y no está publicado siquiera el 2. O sea, es como, no, cuando esté entera, pues entonces ya me los compro los 3. Bueno, pues eso. Nuestros oyentes, si quieren poner en comentarios su reflexión, nos gustaría saber mucho vuestra opinión sobre ello, pues para hacer un episodio que hable de esto, porque creemos que es importante, ¿vale? La diferenciación entre las autoras extranjeras, las nacionales, creemos que es un episodio que puede dar mucho jugo. Bueno, imagino que aún hay una mayor aceptación de la autora extranjera para este género de la fantasía paranormal. No sé, nosotras lo vemos así, que la fantasía paranormal en la autora extranjera como que aún cobra esto más importancia. Sobre todo, también por parte de las agencias literarias y de las editoriales, pero bueno, es un trabajo de pico y pala porque al final las cosas cada vez están mejores para las autoras nacionales y conforme las editoriales van viendo que la autora nacional pues también va vendiendo, también entiendo que apostarán más por autora nacional, tanto agencias literarias como editorial. Está claro que algunas de estas características pues, han sido mucho más criticadas que otras, pero sin duda la más criticada y la que más se ha abogado por cambiar de todas estas características que hemos dicho es la de esa protagonista pasiva o dependiente. Sí, creo que es uno de los cambios más importantes que ha experimentado la romántica paranormal juvenil, incluso la romántica a seca juvenil, ¿no? Porque después de toda esa época que empezó con Crepúsculo, es que las protagonistas femeninas dejan de ser solo el interés amoroso o la chica débil y en apuros a la que hay que salvar, ¿no? O sea, por ejemplo, con Cazadores de Sombras ya vimos el cambio porque Clary ya es la chica con poderes, aprende a luchar, no espera que Jace la salve, sino que ella misma se enfrenta a los malos. Totalmente. Qué pedazo de serie, la de Cazadores de Sombras. La tengo ahora mismo no la podéis ver, pero tengo justo enfrente de mi estantería y está en la primera leja porque para mí esos libros son míticos. Mi sueño es que mis hijos se los lean, que seguro que no me van a hacer ni maldito caso. Seguro que Pero vamos, me encantaría tener un hijo que me dijera, mamá, dame un libro para leer y yo le diera ese libro. Ay, me llenaría de orgullo. No va a ocurrir. Bueno, corramos un tupido velo. Ahora vamos a... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No lo sé. Tú seguramente tengas más suerte porque tu hija es chica y a lo mejor lo consigues. No lo sé. Bueno, ahora vemos a protagonistas que ya no son siempre normales, ¿vale? Porque ya le hemos quitado esa característica a las protagonistas de los libros y muchas tienen habilidades especiales, tienen sus propios poderes o un pasado misterioso que de alguna manera, aunque ellas no lo sepan en la actualidad, las conecta al mundo sobrenatural. Así que dejan de ser solo humanas en peligro y se convierten en el centro de la acción, como en Crave, de Tracy Wall, de Sangre y Cenizas, de Jennifer L. Armentrout. En la mayoría de los primeros romances paranormales, las chicas eran rescatables, como hemos dicho. Tenían su encanto, porque, bueno, eso de ser rescatable tenía su encanto, pero tenían también un papel más pasivo. En cambio, por ejemplo, como ha dicho Alba, Bella y Clary se diferencian mucho. Bella de Crepúsculo y Clary de Cazadores de Sombras, porque Clary ya muestra esas características que estamos diciendo que ya sí se han trasladado a la literatura actual, pues una protagonista curiosa, luchadora, que sí, que al principio necesita ayuda, pero después se convierte en la más cañera del grupo. Sí, y al final eso también cambia mucho cómo las lectoras se relacionan con la protagonista, ¿no? Las lectoras pues ya no solo se sienten identificadas, sino que empiezan a ver personajes femeninos que
pueden como hacer frente a las amenazas y los peligros del mismo modo que los masculinos, ¿no? Y esto, por suerte, es algo que cada vez, pues eso, se ve más en el romance paranormal e incluso en todo el género romántico en general. Exacto, es verdad que es una característica que se ha extrapolado a todo el género romántico. Por ejemplo, en Acotar, de Sarah J. Maas, la prota, a pesar de que no es fae, demuestra una valentía y unas habilidades que a lo largo de la saga vamos viendo cómo evolucionan de manera exponencial hasta convertirla a ella en un eje central de la historia. Sí, y bueno, yo me voy a permitir añadir una pequeña licencia aquí porque yo tampoco quiero demonizarlo al 100%, ¿no? Vale, está muy bien ser la heroína, pero no sé, a veces también me apetece relajarme y que sea otro el que haga el trabajo sucio, ¿sabes? Que ser el héroe es muy cansado y está muy mal pagado y además te llevas todos los palos. O sea, no sé, a lo mejor es un pensamiento un poco arcaico, pero creo que hay espacio suficiente en el género para que de vez en cuando me salven y no tenga que yo que salvar a todo el mundo. Totalmente. Si es que al final esto es como una balanza, ¿no? Que yo creo que como las cosas estaban así en las protagonistas de antaño, necesitábamos irnos justo al extremo opuesto para equilibrar la balanza. Pero que hay espacio para todo, porque a mí, a ver, sé que no es lo mismo, ¿vale? Nadie me tiene que salvar, gracias a Dios, de ningún peligro, pero me encanta que me hagan la cena, me encanta que si yo tengo que hacer alguna tarea, la hagan por mí y no por ello me siento más vulnerable ni menos capaz. Entonces, a ver, Bueno, me encantaría que le cortaran el cuello a un demonio por mí, para que yo no me tenga que pringar con sangre demoníaca si hay un ataque zombie o de demonio. Y ahora vamos a hablar de un tema en el que yo creo que, Alba, tú también pones la nota discordante, al menos antes lo has anunciado, porque yo quiero hablar de Spicy y la evolución del Spicy. sí, creo que en este caso también vas a hablar tú más que yo. No es que él odie todas estas escenas spicy a muerte, ojo, pero sí que es cierto que la mayoría de estas escenas muchas veces me sobran. Pudimos comprobar cuando estuvimos en la Feria del Libro de Murcia, que tuvimos nuestro In Love con Murcia y también estuvimos en las charlas de Hueco Literario, que este debate está muy de actualidad y nos dio la sensación de que las lectoras están muy a favor de este tipo de escenas. A ver, había de todo, pero sí vimos que había muchas lectoras que estaban a favor de este tipo de escenas, que cada vez se pedían más y que al final pues ya sabemos cómo funciona el mercado. Pues sí, yo es que me imagino a las editoriales en plan, ¿que queréis spicy? Pues ala, toma, 2 tazas. Y es curioso porque, como hemos dicho, venimos de unos inicios en los que apenas había escenas de este tipo, o sea, Crepúsculo, nada en 3 libros y luego la del cuarto, pues muy light, por así decirlo, no sé. Total. ¿No? Sí, que la trama romántica se basaba más en esa tensión, en el deseo contenido, en ese quiero pero no puedo, ¿no? Que era lo que nos mantenía siempre pegadas a las páginas. Y ahora, en cambio, es que en la página 2 ya se están dando como cajón que nos cierra. Bueno, en la 2, en la 6, en la 15, en la 20. Y a mí es que, claro, al final me cansa porque quiero saber qué más pasa. Sí, es verdad. El problema siempre surge cuando eso, las escenas spicy hacen que te desvíes de lo que es la historia en sí que te quiere contar el libro. A ver, creo que el cambio empezó un poco cuando el mercado editorial vio que el contenido más explícito se vendía muy bien en géneros como el new adult, que es una etiqueta que cada vez vemos menos. Ahí fue cuando el género juvenil en general y toda la fantasía en particular empezaron a introducir escenas eróticas más detalladas. Pues sí, y no sé cómo lo verás tú, porque es verdad que a ti te gusta mucho más este género y de hecho lo escribes mucho más que yo. Yo no me puedo considerar escritora de Spicy todavía, bueno, quién sabe. Pero yo tengo la impresión de que ahora muchas autoras sentimos cierta presión para añadir estas escenas, a pesar de que no siempre la historia las pide. Sí, totalmente.
muchas veces el spicy acaba siendo parte de la estrategia de marketing del libro, sobre todo ahora que conocemos más la historia por esos tropos que se nos muestran en redes sociales que por la sinopsis en sí. De hecho, muchas lectoras no leen la sinopsis y se basan en los tropos de redes sociales para comprarse el libro. Y si no aparece ¿verdad? La palabra spicy por ninguna parte, pues alguna gente desecha el libro, lo descarta por completo. Parece que las editoriales buscan libros que incluyan escenas subidas de tono porque al final el mercado es lo que demanda, como ya hemos dicho que vimos en la feria del libro. Y eso hace que, claro, que muchas autoras piensen si las tienen que incluir o no, a pesar de que no sea algo natural para ellas incluirlas en sus historias y que a lo mejor no sientan que eso aporta a la trama, porque es verdad que yo sí soy de la opinión de que es muy raro que una escena de spicy aporte realmente a una trama, que es lo que buscamos siempre. Cuando escribimos un libro buscamos que cada cosa que escribes aporte a la trama, sume, vaya haciendo como un montoncito para al final formar la montaña que es el libro. Y es verdad que eso es complicado. Aquí surge la pregunta clave, y yo te la lanzo a ti. ¿Realmente son necesarias estas escenas de Spicy, Alba? Pues yo creo que depende, ¿no? Como todo. Hay casos en los que una escena erótica puede tener sentido porque profundiza, yo qué sé, en la conexión entre los personajes o muestra una evolución en su relación o porque, por ejemplo, ahora justo me acabo de terminar el libro de Nira Strauss, el de Igualando el marcador, ¿no? Y ella tiene la protagonista por toda su historia familiar, es que claro, no quiero soltar mucho de spoiler, que tampoco sé si te lo has terminado tú. La Sí, sí, me lo he protagonista por su... terminado. Vale, vale. Pues por su historia familiar y la historia de sus padres, tiene eso de que tiene muchas relaciones, pero siempre sin besos, ¿no? Sí, Y como, o sea, y con gente que no quiere, o sea, que le atrae, pero por la que no tiene sentimiento. Y cuando conoce a Travis, como por él sí que siente algo más, no quiere tener esas relaciones con él porque cree que lo puede estropear, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso ahí entiendo que cuando al final ya hay estas escenas entre los dos protagonistas, tienen un sentido. exacto. Pero otras veces es que parece que se introducen solo porque es lo que vende, ¿no? ¿Y qué pasa con las que preferimos saber qué más pasa en la historia que solo leer eso? O sea, es que a veces siento que nos quedamos sin opciones. O sea, yo normalmente la primera escena me la leo, la segunda, pero el resto ya, si no me dicen nada, es como la paso muy por encima o lectura en diagonal directamente. Sí, yo creo que es complicado encontrar al final ese equilibrio donde la historia pueda ser intensa, ¿no? Y pueda mostrar esa tensión sexual que le gusta mucho a la lectora de este género, nos gusta eso, ¿no? La tensión sexual no resuelta, precisamente. Y encontrar el equilibrio entre eso y las escenas de Spicy y mantener el interés por lo que es la historia en sí. También pienso que pues que el sexo explícito no tiene por qué ser más excitante que leer una, una escena en la que, por ejemplo, hay un acercamiento entre dos protagonistas y no te esperabas ese acercamiento. No sé. También es verdad que hay personajes que por cómo son o por cómo se suelen relacionar necesitan esas escenas de spicy, pero claro, siempre encontrar su justa medida. Yo creo que esto al final nos lleva a un debate que tendríamos que tener sobre, o sea, con los demás y también con nosotros mismos sobre nuestra propia libertad a la hora de escribir, ¿no? Que no todas las historias requieren el mismo tipo de romance y como autoras deberíamos poder explorar lo que realmente nos inspira, ¿no? Sin sentir que estamos como fallando si no seguimos la tendencia, ¿no? Que la verdad es como yo me siento muchas veces. Y cada vez que me planteo, pues a lo mejor debería meter alguna escena spicy pero al final tampoco me siento muy cómoda. Aunque también te digo que mucho más tranquila me siento cuando una madre me pregunta, a lo mejor en una feria, yo que estoy muy de cara al público en muchas ferias, si su hija de 13, 14 años puede leer uno de mis libros y puedo decirle con total confianza que sí, sin ningún problema. Total, esto es otro tema, porque es verdad que esas situaciones se nos plantean en las ferias y cada vez se incluyen más escenas explícitas en el juvenil. Entonces,
¿Eso sigue siendo juvenil cuando es así, cuando se incluyen cada vez más escenas explícitas en literatura juvenil? Porque a veces nos encontramos libros en esa sección que, sinceramente, yo no recomendaría a una audiencia joven. Pienso en mis hijos y pienso, no me gustaría que los leyeran como literatura juvenil. Claro, es que para mi gusto la romántica juvenil debería poder catalogarse como para todos los públicos, ¿no? Y en mi opinión es que ahora mismo son cualquier cosa excepto juveniles. Es como que la etiqueta juvenil ha terminado absorbiendo al antiguo New Adult, que sí que se caracterizaba por, o sea, estaba el juvenil, que era eso, el clean romance, y luego estaba el New Adult, que era con spicy. Y la ha absorbido hasta hacerla desaparecer porque ya nadie cataloga ninguna novela como New Adult. No, a mí no me suena ya esta etiqueta, ni en redes sociales ni en ningún sitio seguir viéndola. Y eso es precisamente lo que genera esta polémica, porque hasta qué punto una novela con contenido explícito sigue siendo apta para un público adolescente, y adolescente a partir de qué edad. Parece que la línea entre lo juvenil y lo adulto pues cada vez está más desdibujada, y sin embargo las editoriales siguen apostando por catalogar estas historias como juveniles, que creemos que es para captar más lectores o para tener un arco más grande de público al que vender sus libros. Exactamente. Además es que no nos paramos a pensar en eso, ¿no? Este no es un trabajo de las escritoras, sino que es un trabajo de las editoriales, distribuidoras, librerías. Es que esas etiquetas ayudan a los padres, a los educadores, incluso a los mismos lectores a encontrar lecturas adecuadas a cada etapa por la que pasan, ¿no? O sea, si seguimos llamando juveniles a historias que hace unos años se catalogaban en un subgénero totalmente diferente, que era el New Adult, pues es que estamos creando una confusión totalmente innecesaria. Vamos, es que a mí me llegan madres a las ferias con niñas, porque es que son niñas, aunque les veas unos cuerpos muy desarrollados, al final para mí son niñas, pidiéndome, yo qué sé, Twisted Love y cosas así, y yo es que siempre les aviso de que eso es para mayores. O sea que ya si se lo quieren llevar es bajo su responsabilidad, pero yo siempre me veo en la obligación de por lo menos avisarles. Sí, totalmente. Es un tema complicado porque además te ves, sobre todo cuando la persona está delante tuya, ¿no? Y la madre te pregunta así, delante tuya, y claro, y delante de su hija, nunca sabes bien qué responderle, ¿no? Porque a lo mejor tu respuesta satisface a una y a la otra no tanto. Es un tema muy complicado. Tal vez necesitamos una categorización intermedia, volver a esa antigua etiqueta del New Adult, que a mí por lo menos me gustaba mucho, volver a esa etiqueta para ciertas historias, o que el mercado reconozca que no todos los libros para jóvenes tienen que incluir spicy, que la clasificación debería guiar, no imponer. Sí, y en el fondo, pues eso, como autoras, deberíamos poder escribir historias sin tener que preocuparnos del lugar de la estantería en el que las van a colocar, ¿no? Porque ni yo debería sentirme obligada a escribir escenas spicy si no me llaman, pero autoras de erótica, ¿no? Tampoco deberían sentirse como cohibidas por meter o sea, ese tipo de escenas pensando que luego las van a colocar en la estantería de juvenil. Que al final lo importante es que los lectores tengan acceso a historias que conecten con ellos sin importar si es juvenil, new adult o lo que sea que venga en el futuro. Exacto, exacto. Al final es eso, lo que queremos es que la gente lea y que cada cual pueda encontrar de manera fácil sus lecturas. Entonces, os vamos a dejar ahí esta polémica para que repose y podéis comentar con nosotras, ¿vale? Tanto en el capítulo como en redes sociales podemos comentar acerca de esto, que sabéis que nos encanta hablar de temas polémicos. Y ahora vamos a relajar un poco el programa ya, que vamos Sí. hacia el final, ¿vale? Vamos a empezar hablando un poco de tropos dentro de este género. ¿Qué te parece, Alba? Pues por mí perfecto, porque me gustan todos, absolutamente. Bueno, el Friends to Lovers a lo mejor no mucho, pero Bueno, los pero demás tiene sí. su punto en algunos momentos. Sí. Y en esto de la romántica paranormal hay tropos que funcionan súper bien, y de hecho las lectoras los buscan, justamente esos. Por ejemplo, el amor prohibido que hemos comentado, el chico protector y misterioso, que funcionan casi como un comodín que siempre da resultado, ¿verdad?
Pues sí, ¿qué te puedo decir yo? Que en Hija de la Muerte tengo el amor prohibido y en las reglas del traidor tengo al chico misterioso. Y tu Will de Caperucita no hace tratos con el lobo también entra en el tropo de chico misterioso totalmente. Totalmente, o sea, nos encantan. Y yo me he leído las dos tuyas, tanto Hija de la Muerte como Las reglas del traidor, y además son novelas que atrapan justo por eso, porque son esos tropos y es fascinante cómo con un mismo tropo se pueden hacer historias completamente diferentes y que maravillan si te gustan esos tropos. Al final las lectoras, yo creo que lo bueno que tenemos las lectoras de este género es que sabemos perfectamente lo que queremos. Y muchas veces vamos a leer este tipo de historias porque queremos esa mezcla de peligro y atracción que tantísimo mola. Si leemos estas historias es porque queremos un romance que desafíe las normas, ¿verdad? Porque los normales no nos gustan. Exacto. ¿Y cuál es el mayor tropo en Romance Paranormal? O sea, espera, yo creo, puede ser que pensemos el mismo. Yo creo que sí. A la de tres lo decimos, porque probablemente coincidamos. Una, dos y el enemies Enemies to to lovers. lovers. ¡Ah! Exacto. Y es que aquí no solo son enemigos porque tienen conflictos de personalidad, son especies diferentes o bien que también pertenecen a mundos opuestos. Por ejemplo, en Caperucita no hace tratos con el lobo, Ginger y Will no se plantean nada porque él vive al margen de las normas sociales tal y como se conocen y ella pues está muy metida dentro del mundo y las normas que rigen ese mundo. Sí, a mí es que este me encanta el Enemies to Lovers, es mi tropo favorito sin duda, o sea, y además el más utilizado en romántica paranormal y el que nunca, nunca, nunca pasa de moda. Ni va a pasar de moda, es que da muchísimo juego. Y además en literatura, igual que con las modas, hemos visto que todo vuelve. Son épocas cíclicas. Dentro del subgénero de la romántica paranormal también, cada tipo de criatura o de elemento sobrenatural ha tenido su momento y después de pasar por muchos otros, después ha terminado regresando. Sí, sí, si tenemos en cuenta que todo empezó con los vampiros con Crepúsculo, Crónica Vampírica, Vampire Academy, La Casa de la Noche, ahora sin duda vuelven a estar de moda con, pues, por ejemplo, Oye Diabla de Julia de la Fuente, Un pacto de almas perdidas de Vanessa y Remigliore, también salió creo que hace un año Belle Morte y, por ejemplo, Laura Tárraga ha publicado ahora un relato de Halloween que se llama Ali y Oli, caza y vampira. Eso querrá decir que después vendrán de nuevo los hombres lobo. Como en su día, después de los vampiros, tuvimos la saga Temblor de Mary Stiefvater o Sombra Nocturna de Andrea Grimmer. Yo es que la verdad es que no fui muy fan de los hombres lobos, ¿sabes? Esa era, creo que me la salté un poco. Pero bueno, tenemos ahora el de Novia de Ali Hasselwood, que es como una mezcla entre vampiros y licántropos, ¿no? O sea que Pues lo tengo súper pendiente ese libro y me apetece un montón de leérmelo porque sobre todo hay un término que escuché en redes sociales del libro y no sé qué significa. ¿Tú sabes qué es eso del nudo? pues, a ver, no lo sé exactamente, porque no me he leído el libro, ¿vale? Pero después de que Nana Literaria lo comentara en plan totalmente conmocionada, pues hice mi proceso de búsqueda en internet, claramente, y por lo que entendí es como el mismo mecanismo que tienen los cánidos, que se atan, entre comillas, a la hembra como para aumentar las posibilidades de tener bebés perritos, ¿vale? Mm. Pues, vamos, pero vamos, que yo tengo curiosidad por leer cómo lo explican en ese libro y entre personas, ¿no? La verdad. Madre mía, no sé si me gusta la idea. No sé si es satisfactorio o no, estoy confusa. Claro que mucha gente lo ha dicho en plan horrorizada, pero claro, pues me causa curiosidad. ¿Qué quieres que te diga? Pues ya que estamos en las Spooky Season, si queréis leer un libro de Hombres Lobo, pues ya sabéis que podéis aprovechar para leer Novia de Ali Hazelwood y después pues las comentamos también. Eh, a mí los Hombres Lobos ya sabéis que me molan muchísimo porque mi Caperucita no hace tratos con el lobo, pues tiene hombres lobos, pero
también podemos hablar de Los Ángeles Caídos, que fue un poco la siguiente era que tuvimos después de Vampiros y Hombres Lobo. Podéis retroceder en el tiempo, por ejemplo, con la saga de Has Has o la de Oscuros. Sí, esa saga ya me gustó más. O sea, la de Oscuros creo que me los llegué a leer todo o sí, yo no recuerdo si fueron al final 4, pero esa me la llegué a leer todo y además creo que de la biblioteca. O sea, que estaban. Y incluso llegué a ver la peli que hicieron una peli del primer libro en su momento, luego no siguió, se quedó en la primera película, pero esa la vi. Sí. Pues no sabía que habían hecho película. Yo me leí los 2 Sí. primeros, de hecho los tengo al lado de Cazadores de Sombras en la estantería, los de Oscuros, y también me gustaron mucho. Y también tenemos ahora algunos libros de ángeles caídos, ¿verdad? Como la biología de la caída del cielo de Miriam Mosquera, que ha publicado con Faeris, y todos los ángeles del infierno y todos los demonios del cielo. Sí, sí. De hecho, la segunda parte voy a empezar a leérmela ya. O sea, quería haber empezado a leérmela esta semana, pero pues la vida. Pero no pasa de hoy, mañana, que empiece a leérmela, porque es que el primero se quedó en plan, perdón. Me acuerdo que me fui corriendo a escribirle por Instagram a Miriam y lo peor es que Marina, la editora de Faeris, me dijo que estaba deseando que la gente leyera el final del segundo porque iba a dar mucho que hablar y a mí eso me da miedo. Madre mía, pues yo también me lo tengo que leer porque con el primero me quedé, vamos, como te quedas con el primero, o sea que me lo Sí. leeré próximamente. Y si hablamos de ángeles, también tenemos que hablar de Hija de la Muerte, Alba, porque ya que estamos aquí, ¿verdad? O sea, ¿qué ángel puede ser más cautivador que Ángel de Hija de la Muerte? ¿Vale? Y además en el libro además hay muertos, hay vivos, hay gente que no está ni aquí ni allí, ¿no? Sí, es verdad, tiene ángeles, por lo menos un ángel, muertes con mayúsculas y con minúsculas, el que lo haya leído pues entiende la diferencia, tiene amores imposibles, relaciones prohibidas, mucho misterio, todos esos tropos que nos encantan en Romance Paranormal y pega totalmente en esta época, claramente, sí. ¿Qué te estás Total. leyendo tú ahora? Pues yo me estoy leyendo Dentro de casa, que me he salido por completo de mi género, porque a mí me gusta esto que estamos hablando, romance paranormal, me gusta la romántica, pero Dentro de casa de Lisa Jewell es un thriller que se sale de mi zona de confort, pero me llamó muchísimo como la frase de lanzamiento del libro, y es que encuentran a un bebé en una casa súper lujosa londinense, un bebé y en la planta de abajo, donde está el bebé, hay 3 cadáveres. O sea, es escalofriante y me llamó tantísimo eso que me he hecho mi formato híbrido. Me lo leo y lo escucho en el coche y así me lo voy leyendo más rápido. Pinta bien, la verdad, me lo voy a apuntar yo también, para echarle un Sí. ojo. La verdad es que pega también para la Spooky Season. Yo es que, a ver, yo no estoy muy en mi era de pasar miedo últimamente, ¿no? Prefiero pasar placer. Pero me lo apunto porque la verdad es que la frase esa que nos has contado, pues pinta bien. Para cuando estés muy empalagosa con el romance, pues de vez en cuando, una vez al año o 2 veces, pues uno de estos. Una vez al año no hace daño. Exacto, exacto. Y bueno, pues hasta aquí nuestro especial de Halloween. ¿Te parece, Alba, que dejemos la Spooky Season por hoy? Sí, bueno, como te hemos dicho, la puedes alargar todo lo que quieras porque no necesariamente la Spooky Season tiene que acabar ayer, que era Halloween, así que ya sabes. Bueno, muchas gracias a nuestros queridos oyentes por desayunar un viernes más con nosotras. Te recuerdo que puedes encontrar a Alba en Instagram como @albacayuelas y a mí como @romba, Judy Romero. Como siempre, te vamos a dejar todos los enlaces que hemos ido mencionando a lo largo del episodio en la descripción del podcast. Nos escuchamos el próximo viernes como siempre y recuerda, el romance, incluso el paranormal, no es un género, es una forma de vida. Y quien te diga lo contrario, Miente.